Muy buenas chicas, chicos, bienvenidos a Irien Games. Hoy os traemos el tutorial cómo se juega a este Dragon Eclipse, juego de Weekend Realms. Tenemos el unboxing directamente de lo que nos llegó del GameFound. Lo tenéis en un vídeo que dejaremos por ahí por la descripción. Y se trata de un juego cooperativo de 1 a 2 jugadores, de entre 90 y 120 minutos por partida, a partir de 14 años. Y pues vamos a ver cómo se juega. Lo primero que vamos a hacer antes de empezar un escenario es preparar los componentes, ¿vale? Que vamos a necesitar el mazo de objetos barajado, el mazo de equipo también barajado, el mazo de secreto, que este no lo vamos a barajar, el diario de aventura, que lo tengo por aquí, el libro de localizaciones, que es este de aquí, la hoja de estados, que es esta, la bandeja de los Misling que tengamos, que bueno, la tenemos por aquí, pero yo he sacado aquí las cartas. Y bueno, y luego todos los marcadores y fichas que tenemos aquí en esta cajita. Si de partidas previas tenemos ya algún objeto o algún equipo, pues lógicamente los cogeremos también. Lo que vamos a hacer ahora es movernos por el mapa, ¿vale? Estas cartas que estáis viendo aquí son las que van a ir configurando el mapa por el que nos vamos a ir moviendo. La primera partida, lógicamente, no tendremos nada, estaremos en una zona, bueno, en la misma zona, no tendremos nada que elegir, pero conforme vayamos avanzando en la historia, iremos sacando estas cartas que son distintas localizaciones, que son las que se van a ir configurando o con las que vamos a ir configurando el mapa, con lo cual pues tendremos que elegir a dónde queremos movernos, hacia dónde queremos ir. Estas cartas tienen doble cara. Tienen una cara inexplorada y una cara explorada. Todas las caras exploradas empiezan con la Z. Las inexploradas, pues bueno, pues tenemos la A, la B, tenemos distintas letras. Como decíamos, una vez que elijamos a qué destino, hacia dónde nos vamos a mover, pues ya podemos ir al guión que nos marque la carta y comenzar la aventura. Pero antes de empezar la aventura vamos a poder leer una introducción de la localización que hayamos decidido, con lo cual, si no queremos o vemos que no es conveniente o preferimos elegir otra o ir a otro sitio, siempre podremos volver, una vez que hayamos leído esa introducción, siempre podemos volver a elegir una localización. En este punto también tenemos que elegir con qué Mistling vamos a jugar este escenario, ¿vale? Vamos a elegir, de entre todos los que tengamos disponibles, vamos a seleccionar 2. Yo he dejado por aquí las cartas que son de la cría de Emberling, que es uno de los iniciales. Las cartas de Mistling tenemos dos distintos tipos, ¿vale? Tenemos la carta propia del personaje, del Mistling, tenemos sus cartas especiales, sus cartas propias, que vienen aquí arriba, te pone el nombre del Mistling, y estas que serían las cartas de acción, que para empezar solamente vamos a tener disponibles las que tienen una S en la parte superior derecha, que son las iniciales. Más adelante podremos ir desbloqueando otras cartas de avance, como por ejemplo estas que tienen la letra A, que hay un montón. También hay unas con la letra B que ahora mismo están bloqueadas. Y también podremos coger o podremos desbloquear cartas que nos salgan en los distintos sobres que tenemos disponibles. Todo esto de los mazos y de los Mistling lo vamos a ver en más detalle cuando veamos el combate, pero en este momento también tendríamos que construir el mazo. El mazo no vamos a entrar en mucho detalle porque en la primera partida no se construye nada, sino que se juega directamente con las cartas iniciales, pero habría que construir el mazo con una serie de reglas que son que solamente puede contener cartas de acción, lógicamente, tiene que estar formado por 16 cartas exactamente, ni más ni menos, tiene que tener entre 3 y 6 cartas propias del Mistling con el que, bueno, para el que le estamos construyendo el mazo, en este caso de la cría de Emberling. Solamente puede tener una carta legendaria, al principio no vamos a disponer de ninguna de ellas. Y el mazo solamente puede contener cartas neutrales, que son las que no tienen ningún icono aquí en la parte superior izquierda, o aquellas cartas que tengan iconos que correspondan con el mismo elemento que el Mistling. En este caso sería fuego. No podemos poner ninguna carta que no tenga o que tenga otro icono, como podría ser, por ejemplo, esta. Algunos Mistling, como por ejemplo este, la cría de Volv, si veis, lo pongo por aquí, tiene su elemento principal y luego tiene un elemento secundario. Además tiene un numerito al lado, si lo veis, que es un 2. Eso significa que en su mazo podemos llevar un máximo de 2 cartas del elemento secundario. El resto tendrán que ser o neutrales o bien del elemento principal.
Cuando vayamos a jugar la aventura que hayamos elegido, normalmente pues tendremos que elegir uno de los mapas, no elegirlo, sino que la propia aventura, lógicamente, nos dirá qué mapa o con qué mapa vamos a jugar. Y aquí veis un poco lo que es la disposición de un mapa, ¿no? Tenemos distintas localizaciones. Todas las localizaciones tienen, todas donde podemos investigar o donde podemos ir, tienen este icono que es el guión que vamos a leer del libro de aventura. Pues si queremos venir, por ejemplo, aquí, pues leeremos el A35, aquí el A24, aquí A12, etcétera. Todo ello, lógicamente, lo iremos sacando, lo iremos leyendo del libro de aventura, ¿vale? En su guión correspondiente. Algunas localizaciones te van a preguntar si existe algún icono, o más que un icono, una ficha A o B, en alguno de estos que estéis viendo con números romanos. Las fichas son estas de aquí, ¿vale? Son de doble cara, por un lado la A, por otro lado la B, que en función de cómo se desarrolle la historia, el propio diario de aventura nos irá diciendo pues, que pongamos una A en el 3, que pongamos una B en el 2. De esta manera, cuando vayamos a la localización concreta, al guión concreto, pues nos podrá decir, oye, pues si hay una ficha B en el número 2, ve a tal guión, o lee tal cosa, o sucede tal otra cosa. Durante la aventura, además, iremos poniendo también, o nos irá diciendo que marquemos una serie de estados. Por ejemplo, podemos conseguir el estado, no lo sé, amenaza local, el 2. Pues cogeríamos esta hoja de estado, marcaríamos aquí en la casilla correspondiente al número 2. Más adelante, ya en esta aventura o en sucesiva, es posible que el propio diario de aventura nos diga, oye, pues si tienes el 2 de amenaza local, pues ve a tal guión o pasa tal cosa. En definitiva, pues esta hoja de estado es la que nos va a ir marcando también en parte nuestro progreso, ¿no? Aquellas cosas que vamos consiguiendo. Al principio, cuando vayamos a jugar, el propio libro nos va a decir que pongamos una carta de secreto. Boca abajo, voy a coger cualquiera, la 73, que es la que tengo más arriba del mazo, que la pongamos en este espacio, el espacio de evento, y que pongamos la ficha de tiempo en el lugar correspondiente, pues dependiendo de lo que nos diga, pues puede ir el 4, el 3, el 2 o el 1. Vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí. Muchas de las acciones que nosotros vayamos haciendo durante nuestra exploración puede hacer o pueden producir que consumamos tiempo. Si aparece el icono de tiempo durante ese proceso de la exploración, lo que haremos será bajar el marcador hacia abajo, una casilla, de manera que si ya está en el 1 y tenemos que bajar el tiempo, lo vamos a poner en la carta de secreto, en la carta del evento correspondiente, y en el momento, nosotros continuaríamos explorando, nos seguiríamos leyendo el guión, y en el momento en el que el diario de aventura nos diga que la exploración continúa, si la ficha de tiempo está sobre la carta del evento correspondiente, en este caso un secreto, descartaremos la ficha, resolveremos, le daremos la vuelta y resolveremos la carta de evento, y lo normal es que la historia avance, pero no significa necesariamente que termine la exploración por completo, sino que probablemente pues, haya que coger otra carta de secreto o haya que hacer alguna cosa, pero seguiríamos jugando. Sí podemos tener la indicación de que es, entre comillas, la última ronda, por decirlo de alguna manera, o que ya la exploración va a terminar por completo, si la ficha de tiempo, en lugar de por este lado, se pone por el lado rojo. Esto, lógicamente, el propio manual te va diciendo por qué lado ponerlo. Durante nuestra exploración también iremos ganando equipo u objetos. Cuando ganemos equipo simplemente pues, robamos del mazo de equipo, que esto lo tenemos boca abajo, y nos lo llevamos a la zona de juego. Y cuando robemos objetos, pues exactamente igual. Hay que tener en cuenta que el equipo, el máximo de cartas de equipo que se pueden tener a la vez son 2 y el número máximo de objetos son 3. Las cartas de equipo, además de, lógicamente, su nombre, aquí lo tenéis, ¿no? El nombre, en este caso botella de llamas, en qué momento se puede usar en combate, este requeriría descartarlo, ¿vale? Ese iconito de carta como rota indica que se tiene que descartar. Y el efecto, que sería infligir 7 daños, bueno, esto lo vemos más adelante, ¿vale? Cuando veamos la parte del combate, pero lo que os quería enseñar es precisamente que muchas de estas cartas de equipo tienen estos iconos, ¿vale? Que te pueden servir en cierto momento para, durante la aventura es posible que te digan, oye, pues si llevas luz o si tienes un objeto o un equipo de luz, como puede ser esta botella de llamas, pues pasa tal cosa, ¿no? Ve a tal guión y lee tal cosa. Estos símbolos son luz, comida,
útiles y herramientas. Las herramientas también son importantes para las pruebas, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, cómo hacer las pruebas, porque pueden condicionar un poco los resultados. Detalle importante, el juego es para 1 o 2 jugadores, es cooperativo, pero digamos que el personaje del juego solamente es uno, no es que cada jugador lleve un personaje en la fase de exploración, ¿vale? Luego en la fase de combate sí, pero en la fase de exploración el personaje es único, con lo cual todas las decisiones tienen que ser consensuadas. En el caso de que haya algún tipo de duda o de disputa o de que no nos aclaremos con nuestro compañero, existe esta ficha, que es la ficha de decisión, que vamos a poner o vamos a elegir al azar al principio de la aventura quién la va a tener, y en el momento en el que haya una decisión que no nos pongamos de acuerdo, aquel que tenga la ficha de decisión será el que, en definitiva, se haga lo que decida. Si se utiliza, pasa al jugador, al otro jugador, y en el momento en el que vuelva a haber cualquier tipo de duda sobre qué acción hacer y no nos pongamos de acuerdo, será el otro jugador, en este caso, el que tome la decisión. Una vez que termine la exploración, por el motivo que sea, pues lo que vamos a hacer básicamente va a ser despejarlo todo, ¿no? El secreto que tengamos, si sigue existiendo un secreto en la zona de eventos, lo devolvemos al mazo. Secretos que pueda haber sobre el escenario, también lo vamos a devolver a su mazo en orden. Eso sí, si tenemos algún secreto que hayamos ganado y que tengamos delante nuestra, ese no, ese sí permanece con nosotros, ¿vale? Descartaríamos los marcadores que pueda haber en el mapa, pues, empezando también por la ficha esta de tiempo. Y bueno, ya cerraríamos el libro de localizaciones y pasaríamos probablemente al combate. Antes de pasar a lo que sería la parte del combate dentro de una aventura, vamos a ver cómo se realizan las pruebas. Es un elemento bastante importante, ¿no? Porque durante la exploración, pues muchas veces, muchos de los guiones que tengamos que leer nos va a pedir que hagamos una prueba. La forma de realizar una prueba tiene una mecánica de push your luck en la que vamos a ir sacando cartas de objeto y nos vamos a ir quedando con el numerito que nos aparece aquí arriba, en este caso un 2, y vamos a intentar siempre, pues bueno, tenemos que llegar, digamos, a los números, al número que nos marque aquí en esta tabla, teniendo en cuenta que siempre va a haber una situación en la que, bueno, igual superamos la prueba, pero no es no es la forma más óptima de superarla. En este caso sería con 5 o menos. Con 6, pues tendríamos un resultado un poco más favorable. 7 sería el perfecto, vamos, el óptimo, el mejor resultado que podríamos tener. Y a partir de 8 o más, que ya además está marcado en rojo, la prueba fallaría, ¿vale? Aquí nos dice, por ejemplo, que todo lo que hay está destrozado e inservible. Además, gastaríamos tiempo, tendríamos que bajar el marcador de tiempo que hemos visto antes y continuaríamos la exploración. Como decimos, nosotros vamos a ir sacando cartas hasta que decidamos parar. En el momento en el que nosotros decidamos parar, miraremos ese numerito de ahí, sumaremos nuestro resultado y revisaremos en la tabla. Por ejemplo, un 2 lógicamente se nos queda bastante corto. Aquí tendríamos otro más, ya tendríamos 3. 3 y 3, 6 estaríamos ahora mismo, 3 y 3, 3 y 3, 6 estaríamos ahora mismo en este punto. Yo creo que sería un buen momento para parar, porque si sacamos otra carta, pues aquí veis, bueno, en este caso salió un 1, pues lo hubiéramos conseguido el 7, que sería perfecto, pero no nos la podemos jugar porque aquí, como veis, pues hay muchas cartas con un 2, incluso con un 6, con 4, con 3, en fin. En definitiva, al final vamos a parar cuando nosotros queramos. Una vez que decidamos terminar la prueba, como digo, leeremos el epígrafe correspondiente y resolveremos sus efectos. Hay que tener en cuenta que estas cartas, aparte del número que tenemos aquí arriba, tenemos también este icono, que es el icono de desgracia. Al final de la prueba te lo pone aquí arriba. Si tienes al menos 2 de desgracia, pues tendríamos que avanzar el tiempo también una casilla más. Digamos que en este caso, en esta prueba, pues hemos tardado más de la cuenta en hacer la exploración o lo que nos esté requiriendo la prueba. Hay algunos objetos, como por ejemplo este, si lo tenemos previamente porque lo hemos ganado y lo tenemos en nuestro poder, no es de los que estamos sacando para hacer la prueba, lógicamente, podemos realizar su efecto. En este caso, pues cuando estamos realizando una prueba, lo descartaríamos para sumar o restar 2 del resultado. Es decir, estas pruebas con ciertos objetos las podemos condicionar.
Algunas cartas de equipo, como la que estáis viendo aquí, que tienen los iconos en la parte superior derecha, también nos pueden servir para condicionar la prueba. En ese caso será la propia prueba, el propio diario, el que nos indique qué tenemos que hacer. Pues si tenemos una carta de equipo de herramienta o de comida o de luz, pues puede que podamos sumar algún valor en el resultado o directamente descartar la carta para pasar automáticamente la prueba. Cuando terminemos la prueba, todas las cartas que hayamos utilizado irían al descarte de objetos y continuaríamos jugando. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy donde hemos visto toda la parte de aventura. Falta por ver la parte de combate y qué sucedería una vez que termináramos el escenario. Lo vemos en un próximo vídeo, así que no os lo perdáis. Suscribíos, compartid, dadle like, ya sabéis, y nos vemos en el próximo. Adiós.